amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí con el mismo entusiasmo de siempre, preparados para irnos al infinito y más allá. ¿Qué puedo decir? Empezó el invierno. No soy team invierno, no soy del equipo invierno, pero hay algo bueno. Siempre hay que verle la parte buena a las cosas. Y es que ya comenzaron a alargarse los días. Ya se acabó esto de que los días cada vez más cortos, cada vez más noches más largas, no. Ya empezamos el camino a la primavera. Así que, por ese lado, contentos. Y después, ¿qué decir de la semana? Como siempre, con claroscuros. Tenemos varias noticias que no nos levantan mucho el ánimo. Por ejemplo, sigue la falta de entrega de medicamentos para enfermedades graves. La Patagonia bajo una nevada impresionante y encima bastante incomunicada porque como no transmiten la cadena de Radio Nacional, que es la que se ocupaba justamente de dar todas las noticias locales en cada uno de los pueblitos del país, tuvieron que habilitarlas de urgencia para que la gente no escuchara en las radios qué era lo que estaba pasando en la 9 de julio, sino qué es lo que está pasando en sus lugares, cómo enfrentar esta nevada tremenda. En el nivel internacional hay informes que dicen que los incendios cada vez se están haciendo más extensos y más graves. Incluso hablan del piroceno, de que se inició una época en que los incendios van a estar a cada paso por distintos motivos, entre ellos, por supuesto, el omnipresente cambio climático que está generando inundaciones en lugares impensados y también colabora con los incendios y además la tarea, bueno, la deforestación y otros factores que confluyen en este problema enorme que tiene que ver con una cantidad de aspectos e incluso con la salud humana. Y entre las cosas buenas, Sudáfrica, un ensayo muy grande en más de 2.000 mujeres jóvenes en Sudáfrica mostró que un antiviral que se administra por inyección solo 2 veces por año, una vez cada 6 meses, protegió totalmente a las mujeres contra el VIH. Lo único que falta ahora, si es aprobado, porque este es un ensayo clínico, es que lo ofrezcan a precios que sean accesibles para nuestros países, que ese es un tema aparte. Pero bueno, con este repaso así a velocidad supersónica, iniciamos otro vuelo al infinito y más allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Como ustedes saben, estamos hasta las 13 en vivo a través del Destape Sin Fin, el Destape Mundo, AM 1070. También nos pueden seguir a través del canal de YouTube del Destape, por supuesto a través de TDA y el canal número 20 de Telecentro también. Ustedes ya pueden comenzar a participar de nuestras vías de comunicación que ya están abiertas. Muchas gracias por estar del otro lado. Estamos hasta las 13, les decía, con este programa de divulgación científica. Nos pueden dejar sus mensajes de audio de 15-30 segundos al WhatsApp 11 25 80 93 60. 11 25 80 93 60. También, si así lo desean, nos pueden escribir a estas dos direcciones de Twitter, @alinfinito 1070 y @eldestape_radio. Siempre recuerden con el hashtag alinfinito y más allá. Además, todos aquellos y aquellas que quieran seguir disfrutando los contenidos del programa, lo pueden hacer, además de el programa que queda en el canal de YouTube del Destape, que queda completo y con imagen. Si así lo desean, pueden escuchar los programas o parte de los programas en formato de audio podcast a través de www.norabar.com.ar. Allí se van a encontrar con talentos, con noticias, con las entrevistas y por supuesto todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Ahora sí, Nora, si te parece, comenzamos rápidamente con la primera entrevista del día. Así es, y hoy es un tema del cual no nos podemos desentender
porque tiene que ver con lo que siempre decimos que es la columna vertebral del sistema científico argentino. El sistema científico tiene 17 organismos distribuidos en distintos ministerios, en este caso ahora como los rebajaron de categoría, hay muchas secretarías, etcétera, pero la columna vertebral, lo que enhebra todo eso, es la carrera del investigador científico y el CONICET. Allí es donde se realizan las investigaciones muy trascendentes, se forman los nuevos científicos, porque es justamente una carrera. Ingresan a hacer el doctorado, que es el entrenamiento de quienes quieren dedicarse a la ciencia, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado, y esas personas que se dedican a la investigación también son las que preparan los recursos humanos en las universidades. Y es muy distinto cómo puede dictar clase un investigador o un profesor a secas, porque un profesor da a conocer lo que investigaron otros. Los investigadores, además de, por supuesto, conocer muy bien lo que investigaron otros, pueden formar a los alumnos en el método científico y pueden dar a conocer sus propias investigaciones. Bueno, lamentablemente, además de toda una serie de otros factores que conspiran en contra del CONICET y del sistema científico en general, como congelamiento de becas, congelamiento de subsidios para investigación, una situación que hace muy, muy, muy difícil seguir trabajando. Todo esto tiene un resultado que es bastante triste, y es que este año se redujeron un 30% los pedidos de ingreso a la carrera del investigador. Evidentemente, los jóvenes están viendo que las perspectivas para su futuro no son buenas y muchos de ellos, no digo todos, pero una gran cantidad, está tratando de encontrar horizontes fuera del CONICET y también fuera del país. Y no solo eso, no solo los que están acá están tratando de conseguir posiciones en el exterior, sino que muchos que quieren volver no pueden hacerlo por la parálisis en la que se encuentra el sistema científico. Para saber un poco más sobre todo esto, tenemos en línea a la doctora Claudia Capurro. Doctora en Ciencias Biológicas, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Realizó su formación postdoctoral en la unidad 478 del INSERM en la Facultad de Medicina de París. Actualmente es investigadora principal del CONICET en el Instituto de Fisiología y Biofísica Bernardo Usay, profesora titular de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UBA, coordinadora de la Comisión de Ciencias Médicas II del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y vicepresidenta de Asuntos Científicos, electa por el gran área de Ciencias Biológicas y de la Salud en el CONICET. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Hola, Nora, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por la invitación. El agradecimiento todo nuestro. Sabemos que es un horario un poco difícil, los domingos al mediodía, en que uno está dedicado a la familia, pero te agradecemos los minutos que nos vas a brindar. Escuchando tu currículum abreviado, uno tiene ganas de agarrarse la cabeza cuando hay muchos que dicen el ñoquiset, es un lugar donde los científicos no hacen nada, viven de la nuestra, ¿no es cierto? Muy por el contrario, el CONICET es un lugar donde los científicos están sometidos a evaluaciones constantes y muy rigurosas, no solo para ingresar, sino también a lo largo de toda su carrera, ¿no? Es una institución de la máxima excelencia, la mejor de las estatales de toda América Latina. Y sin embargo, en este momento tiene que vérselas con una asfixia enorme. Y esta asfixia que se va publicando, todas las medidas que se toman o no se toman en los medios de comunicación, bueno, parece que ya se está traduciendo en una reducción del interés
de muchos jóvenes de iniciar la carrera de la investigación y la búsqueda de otros horizontes, ¿no? La verdad es que de un año a otro, 30% menos de pedidos de ingreso es algo como para preocuparse. ¿Vos qué opinás sobre esto? Sí, totalmente. La reducción del 30% en los aspirantes a ingresar a la carrera nos sorprendió enormemente. Si bien había una tendencia a la baja, el cambio de pendiente del año pasado fue muy marcado. Esto nos obliga a nosotros como directivos, como funcionarios, a redoblar nuestros esfuerzos, porque el CONICET, como bien vos señalás, junto al resto de los organismos de ciencia y técnica, son los que van a permitir el crecimiento económico de nuestro país. El futuro de la Argentina depende de la reindustrialización para su desarrollo, lo que a su vez está íntimamente ligado a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Si pensamos, por ejemplo, en reactores nucleares, satélites, inteligencia artificial, explotación minera, extracción de oro, vacunas, etcétera, etcétera, tenemos que pensar en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, nuestro deber es trabajar para salvaguardar este sistema y en esta coyuntura nuestro principal desafío es convencer a las autoridades sobre la importancia y sobre la necesidad de entender que esto excede al gobierno de turno. Esto va más allá de quién gobierne. Vos nombrás a los becarios de doctorado y de postdoctorado, que es la formación profesional previo a aspirar a ingresar a la carrera. Bueno, esos becarios de doctorado que egresaron este año, que obtuvieron su título, su diploma mayor que otorga la Universidad Nacional o cualquiera de las universidades nacionales, es alguien que inició su tesis de doctorado en el último año del gobierno de Macri, para entender que esto trasciende, que esto trasciende cualquier tipo de gobierno. Y esto lo avalan dos leyes vigentes, que no es lo dice el CONICET, lo dice la ley, lo dijeron en el Congreso los diputados y senadores. Una de ellas es la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está vigente y que plantea que la ciencia, la tecnología y la innovación son de interés nacional. Declárese de interés nacional y plantea que por tal motivo hay que fortalecerlo, alimentándolo económicamente con el presupuesto destinado, creciéndolo gradualmente hasta llegar al menos a un 1% en el 2032. Esta es una ley vigente, hay que hacerla aplicar. Hoy estamos en el 0,34% del PBI. Y la otra ley que es vigente y que las autoridades nos señalaron, las autoridades de ciencia y técnica, que el gobierno apoya su política en esta ley, que es el Plan Nacional de Ciencia y Técnica 2030, que habla de un montón de 10 desafíos centrales que tienen que ver con la pobreza, con la desigualdad, con la bioeconomía, la biotecnología, la democracia, la educación, la salud, la minería, etcétera. Son 10 grandes desafíos que supuestamente están vigentes. Entonces, nuestro gran desafío es desde donde nos toca estar, cada uno nos toca estar en lugares diferentes, en esta coyuntura que viene siendo bastante dura, pero que como directorio del CONICET, como autoridad del CONICET, siento que vamos peleándola de a poquito y consiguiendo cosas. Y bueno, hoy nuestro principal desafío es convencer no solo a las autoridades, sino a la población, aquellos que todavía tienen dudas, esto que vos señalás, si el ñoquicet o ñoquicet, a mí me choca un poco el término porque estoy tan inserta en este sistema desde hace tantos años y conozco tanto cómo es la evaluación, que es nuestro sello de garantía, de calidad. El CONICET, vos nombraste que somos primero como institución gubernamental que aplica a la ciencia y la tecnología en Latinoamérica y a nivel mundial estamos en puesto número 20, esto significa que la calidad de nuestras investigaciones se traducen a nivel mundial, ¿no? Entonces, tenemos como gran desafío eliminar este mito de la politización del CONICET. No cualquiera entra al CONICET,
No entras si sos amigo de un amigo o si perteneces a un partido político. El sistema es súper estricto, como bien lo señalas vos. Y bueno, ese es nuestro sello de calidad y eso lo tenemos que hacer conocer, ¿no?, a nuestra sociedad. Y bueno, y otros de nuestros grandes desafíos son, el CONICET tiene vinculación tecnológica, nosotros ofrecemos servicios tecnológicos de alto nivel a la comunidad, tenemos 15.000 servicios tecnológicos que tienen que ver con técnicas que nosotros utilizamos en la vida cotidiana y que les sirven a los sectores públicos y privados de nuestra sociedad. Tenemos 62 empresas de base tecnológicas o startups creadas a partir de conocimientos desarrollados por nuestros científicos y bueno, hay empresas muy conocidas como pueden ser ITEC, que es CONICET YPF, o Late Andes, que tiene que ver con la tecnología minera, pero tenemos empresas conocidas por el desarrollo de vacunas, por el desarrollo de ladrillos inteligentes y tenemos empresas en base tecnológica alimentaria, agropecuaria, etcétera. No nos olvidemos que el CONICET aborda 4 grandes áreas temáticas que son la biología y la salud, las ciencias sociales y humanidades, las ciencias exactas y naturales y las ciencias agronómicas, ingenierías y materiales, pero dentro de esas 4 grandes áreas hay 27 disciplinas, o sea que tenemos temáticas muy, muy diversas. Así que bueno, tenemos un enorme desafío, pero el placer de poder estar sosteniendo y defendiendo a nuestro sistema con las consecuencias que siempre las políticas restrictivas y las crisis, digamos, nos llevan a enfrentar. Esta vez se nos hizo duro, pero bueno, creemos que nuestro principal desafío es este, ¿no? Es sostener, implementar, convencer, hacer sancionar las leyes que están vigentes y bueno, y digamos, y tratar de seguir motivando en esta coyuntura que a veces puede sonar desmotivadora, ¿no? Claro, muchas veces se opone CONICET o mundo privado, desconociendo todo esto que vos nos estás contando, que el CONICET tiene vínculos y puentes con la actividad privada importantísima, y de hecho, muchos de los doctores que forma el CONICET, luego pueden ir a trabajar al mundo privado, pero se necesita un lugar donde se formen, esas no son las empresas. Además, hay investigaciones que requieren, no años, décadas de inversión de riesgo total, porque no se sabe a dónde van a conducir, y que eso no lo hacen las empresas, ¿no? Lo hace justamente el CONICET. Totalmente, totalmente. Nosotros, digamos, tenemos empresas de base tecnológica, la gran mayoría de ellas son con sectores privados, y ese es el objetivo. No te olvides que durante muchos años el CONICET, desde su creación por Bernardo Husay, se dedicaba más a la investigación básica, a la investigación que no necesariamente tuviese una transferencia. La parte tecnológica, como decimos a veces, la T le sobraba al CONICET. Desde hace 10 años o más, la T empezó a tener una fuerza muy, muy grande, porque la sociedad te pide esto, la sociedad te dice, ¿para qué sirve eso que vos hacés? ¿No? ¿En dónde lo veo yo reflejado? Y la verdad que es notorio el crecimiento que hemos tenido y creo que hacia ahí seguimos yendo, porque el sector privado necesita nutrirse de los avances científicos para poder avanzar. Esto es mucho más notorio, uno lo ve cuando recorre el país. Cuando uno recorre las distintas sedes del CONICET en el país, ahí se hace más tangible, porque las sociedades más pequeñas tienen conexión más estrecha y más directa con los investigadores, y las investigadoras entonces les permite acercarse y decir, yo necesito hacer una bicicleta que tenga una polea que me sirva para hacer tal cosa. Y los investigadores se ponen al servicio y eso es lo que se llama vinculación tecnológica. Y tenemos, ya te digo, muchísimo contacto con las empresas. Ahora, ¿qué es a lo que la empresa le cuesta abordar? Pagar un salario a riesgo, por ejemplo, pagar un salario, la formación de un doctorando,
es algo muy costoso. Cuando nosotros queremos poner lo intangible en valor, que es ¿cuánto sale formar a un investigador? ¿Cuánto le sale al país formar a un investigador? Y resulta que cuando uno se vincula con el sector privado, eso quizás, pero no estoy culpando al sector privado, sino quizás nosotros tenemos que poner en valor lo que ofrecemos. Somos nosotros quienes tenemos que convencer el material a través de la persona, del recurso humano que estamos brindándole. Porque eso no se cuantifica. Yo cuando hablo de números, la empresa te dice, bueno, si ganamos esto, te damos un porcentaje, que esto, que lo otro. Bueno, pero lo que estamos dando es oro en polvo, que le costó muchísimo tiempo, esfuerzo y recursos a nuestro país a través del CONICET, financiando carreras de doctorado. Y vos bien señalás, muy bien, no hay duda que vos sos expertísima en el tema, sos nuestra, digamos, periodista especialista junto con otros muchos, pero bueno, vos entendés muy bien de qué se trata. Formar un doctorando es potenciar el desarrollo de nuestro país, porque necesitamos formar ese recurso humano para después. Hay distintas opciones. Tenemos que aceptar que hay heterogeneidad de trayectorias en los investigadores. No es necesariamente la única opción entrar al CONICET. Eso es si uno quiere ser académico, si uno quiere seguir esa carrera. Pero cada vez más los jóvenes se vuelcan a buscar opciones alternativas. Y no es lo mismo ofrecerle a una industria un doctor que una persona que no se doctoró, porque no tiene la formación científica, por lo tanto la calidad de la producción o el aporte que le pueda hacer esa empresa, ese individuo, no va a ser igual que una persona que tiene una formación científica. Y es lo mismo que vos señalás cuando uno está educando en la universidad, nuestra tercera pata. O sea, nosotros para poder investigar necesitamos de la universidad, donde el 80% de los investigadores tenemos nuestros lugares de trabajo, y de allí salimos, de allí formamos recursos humanos para luego esos recursos humanos que egresan de las universidades tenemos que motivarlos a que se incorporen a nuestro organismo o cualquier organismo de ciencia y técnica que ofrezca lugar para su crecimiento a través de un doctorado. Y luego de doctorado hay distintas opciones. Se puede ir a la industria, se puede ir a una empresa de vinculación tecnológica, puede entrar al CONICET. Eso es, digamos, en lo que uno aspiraría en su sistema, un sistema sano, un sistema científico que funcione, que evolucione, que se adecue a las nuevas reglas de juego. Y bueno, y eso se retroalimenta con lo que hacemos nosotros, con la evaluación. Nuestra evaluación muchas veces discriminaba a la gente porque no seguía el perfil tradicional. Hoy implementamos un sistema de evaluación que contempla la heterogeneidad de las trayectorias, que contempla que generar una patente implica no publicar, entonces yo no puedo solo contarte cuántos papers o cuántas publicaciones tenés, yo tengo que ver qué aporte le hiciste a esa línea en tu formación, esa línea de trabajo y por lo tanto a esa proyección social a través de tus conocimientos científicos que aportaste. Si hiciste una patente, bueno, yo no puedo pretender que tengas tantas publicaciones, pero sí tengo que evaluar cuál fue tu aporte o cuál fue tu contribución al sistema, evaluándolo con todas las herramientas de las cuales hoy contamos. Así es. Bueno, Claudia, estamos hablando con Claudia Capurra, vicepresidenta de Asuntos Científicos del CONICET. Realmente, cuando uno piensa que el país invertía 0,3%, alrededor de un 0,3% en toda la función ciencia y tecnología, cuando otros países que tanto admiramos como Israel invierte casi el 4% de su PBI, nos damos cuenta cuánto se hace con tan poquito. Pero claro, no hay que pensar que eso es un gasto, es una inversión, y una inversión en un recurso que es más valioso que la soja, que el litio, que el petróleo, porque sin las neuronas nada de eso nos sirve, ¿no? ¿Qué es lo que necesita en este momento ustedes desde el directorio lograron, digamos, mantener en estos 6 meses, recuperar un número de becas
de inicio de doctorado, de postdoctorado, para que la rueda siga produciendo ese personal tan valioso. ¿Qué es lo que necesitarían ahora, de aquí en más? Por supuesto que sabemos que se respeten las leyes, ¿no? Como la ley de financiamiento de la ciencia aprobada por todo el Parlamento, la ley del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, pero lo urgente, ¿qué necesita el CONICET en este momento para poder salir de la parálisis en la que está? Bueno, nosotros, digamos, de a poquito, como bien decís, fuimos haciendo rodar a medida que se presentaban los desafíos. Teníamos pendientes las becas, pudimos hacer incorporar a 950 becarios de los 1.300 que se venían incorporando. El enorme desafío también es ahora evitar que haya despidos respecto al personal técnico administrativo, que en esa dirección creo que las autoridades nos dicen que vamos. No se plantea más reducción. Esperemos que así sea, eso es eso es importantísimo para nuestro sistema. Y nuestro enorme desafío es, tenemos alrededor de unas 800, 900 personas pertenecientes que fueron seleccionados a través de este sistema estricto de evaluación para ingresar a la carrera, tanto de investigador científico y tecnológico como a la carrera de personal técnico de apoyo, y están en espera de darles ingreso. Esta es nuestra urgencia y sobre lo cual estamos empezando a trabajar. Lo charlamos con las autoridades la semana pasada, vos lo señalaste en tu nota de ayer, en el Destape. La semana pasada nos visitó Guillermo Francos y él se vio como interesado en trabajar con nosotros para poder ir abordando las problemáticas que tenemos pendientes y aquello que vaya surgiendo. Nos pareció que era positiva su visita al CONICET. También definió que estaban como desplazando algunas áreas de jefatura de gabinete, pero que la ciencia y la tecnología quería que lo consideraba relevante para el país, por lo tanto quería que quede bajo su tutela. Eso también nos dio cierta tranquilidad para poder seguir trabajando y no empezar nuevamente, como hace 6 meses, a conocer ministerios o a conocer lugares de los cuales dependeríamos. Así que nuestro enorme desafío es esto que tenemos pendiente, o sea, es ir sacando aquello que todavía tenemos pendiente y que no pudimos avanzar, que lo hacemos lentamente, pero que vamos avanzando, y eso nosotros como directorio lo vemos como positivo en esta coyuntura, poder seguir trabajando, poder seguir garantizando ciertas cosas para no romper ni destruir de cuajo el sistema, así que en esa dirección vamos. Bueno, y nuestro desafío es enorme, es sí, muy trabajoso, y bueno, es un poquito que yo, para terminar, si querés, cuál es el esfuerzo central que estamos haciendo. Ayer Mario Peceni, que es miembro del directorio por la gran área de sociales y humanidades, nos decía, nuestro trabajo es como el de un violinista en el tejado, ¿no? Parece cosa de locos, pero es en nuestro pueblecito puede muy bien decirse que cada uno de nosotros es un violinista en el tejado, que intenta ejecutar una tonada grata y sencilla sin romperse la cabeza. No es fácil. No es fácil. Pero ahí vamos. Claudia, te agradecemos muchísimo todas estas explicaciones, porque entre otras cosas hay mucho desconocimiento, hay una idea extendida en la sociedad que corresponde a lo que era el CONICET hace a lo mejor 20 o 30 años, no es el CONICET actual. Así que muchísimas gracias por estos minutos, y para que se entienda la urgencia de lo que tienen por delante, esas 900 personas son doctores y doctoras o postdoctorados y postdoctoradas que ya tienen aprobado su ingreso a la carrera del CONICET, pero no están cobrando, están esperando, están en un limbo que a veces se hace insostenible y hace que muchos de ellos, busquen otros caminos, y es una riqueza, como vos dijiste, oro en polvo, que el país se pierde.
Claudia, un gran Totalmente. abrazo. Muchísimas gracias. Gracias Nora por la invitación, te lo agradezco. Beso Estuvimos hablando con Claudia Capurro, vicepresidenta de Asuntos Científicos del CONICET. Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá. Atención, Nora, la Luna se aleja de nosotros 3,8 centímetros por año y al hacerlo, nuestros días se van alargando. Así es, esta es una curiosidad. Hace miles de millones de años, el día promedio en la Tierra duraba menos de 13 horas, re cortito. Desde entonces, nunca pararon de alargarse los días a medida que la Luna se va alejando lentamente de nosotros, muy lentamente si uno piensa en las escalas cósmicas. Los científicos llaman a este proceso recesión lunar y ahora lo están registrando mediante mediciones con láseres reflejados en espejos que dejaron los astronautas de las misiones Apolo. Así pudieron medir este alejamiento y a qué velocidad está ocurriendo con precisión milimétrica. En los Estados Unidos, el Surgeon General, algo así como nuestro ministro de Salud, anunció, presten atención, que pedirá un etiquetado de las redes sociales con la advertencia de que pueden dañar la salud mental de los adolescentes. A ver, Nora, ¿cómo es eso? Bueno, sí, crece la preocupación entre los especialistas. Ya hay muchas escuelas en los Estados Unidos que están retirando los celulares para que no estén en el aula, ¿no? En este caso, el doctor Vivek Murthy habló de su intención en un artículo de opinión publicado por The New York Times esta semana. Los cigarrillos y el alcohol tienen advertencia, dijo, y citó investigaciones que muestran alto riesgo de ansiedad y depresión entre los usuarios habituales de las redes sociales. Las estadísticas son alarmantes. Los adolescentes que pasan más de 3 horas diarias en las redes sociales enfrentan el doble de riesgo de experimentar ansiedad y depresión. Y el uso diario en este grupo de edad fue en promedio de 4,8 horas en el verano de 2023. Casi la mitad de los adolescentes informan que, entre otras cosas, las redes sociales afectan negativamente la imagen que tienen de su propio cuerpo. Está en desarrollo, Nora, un test que permitiría predecir el Parkinson con una gota de sangre años antes de que aparezcan los síntomas, pero se necesitan por ahora más pruebas. Sí, como es sabido, el diagnóstico del Parkinson es difícil. No hay todavía una prueba de imagen o de así definitiva que ayude a los médicos a detectarlo cuando está recién iniciándose. Y los síntomas muchas veces son poco definitivos. Ahora The Guardian publicó que para realizar este test, para desarrollarlo, recurrieron a la inteligencia artificial y puede predecir quién desarrollará la enfermedad de Parkinson hasta 7 años antes de que surjan los síntomas. Es un proceso neurodegenerativo que va desarrollándose silenciosamente. La prueba está diseñada para funcionar con equipos que ya se encuentran en muchos laboratorios del sistema de salud británico y si se valida en una población más amplia, podría estar disponible en 2 años. Actualmente no existen medicamentos que curen el Parkinson, pero hay formas de controlar estos síntomas o hacerlos menos dañinos. Una prueba predictiva precisa permitiría identificar a las personas que más se beneficiarían de los ensayos clínicos de tratamientos que apuntan a frenar o detener la enfermedad. ¿Sabías ¿Sabías que en los últimos años las grandes plataformas tecnológicas se convirtieron en las empresas más ricas del planeta? Su poder se consolidó gracias a millones de usuarios como nosotros que les regalamos nuestra atención y nuestros datos a través de teléfonos móviles y algoritmos. En Los Dueños de Internet, de Editorial Debate,
Natalia Suazo muestra que la web es un club de 5 grandes monopolios que dominan el mundo como antes lo hicieron las potencias coloniales. Suazo se sumerge en el universo de estas grandes corporaciones para entender sus fines, pero también cuenta otras historias donde la tecnología está siendo usada con otra lógica, la de una sociedad más equitativa. Un libro de lectura imprescindible para los tiempos que corren. No te vayas, ya seguimos disparados al infinito y más allá. Más allá, estamos como siempre, como cada domingo, hasta las 13 en vivo, a través del Destape Sin Fin, el Destape AM 1070, el Destape Mundo. También nos pueden seguir como siempre a través del canal de YouTube. Los leemos también a través del chat, todo lo que escriben. Muchas gracias por estar del otro lado. También nos pueden seguir vía TDA y también canal número 20 de Telecentro. Por supuesto también escuchar en formato podcast, en formato de audio a través de www.norabar.com.ar todos los contenidos del programa y por supuesto también a través del canal de YouTube donde quedan los programas completos para que ustedes puedan volver a revivirlos. Además, les decimos nuestras vías de comunicación como siempre y ahora compartimos algunos mensajes, pero nuestro WhatsApp está activo para leer sus mensajes y también escucharlos al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60 o vía Twitter a estas dos direcciones, @al infinito 1070 y el destape _radio. Algunos mensajes que han llegado, Nora. Germán Miranda dice: hola Nora, hermoso programa. Patricia Marcela Peirano, abrazos desde Cosquín, no nos perdemos ni un programa. Aguante la ciencia argentina. Jessica Paoli, qué triste que vuelva a pasar que se vayan los investigadores y los científicos. Guille Valladares nos dice: abrazo grande Nora, otro gran programa. Quedan muchos mensajes, los seguiremos compartiendo en breve, pero ahora es momento de ir a la segunda entrevista del día, Nora. Así es, Sebastián, y seguimos así a velocidad supersónica tratando de hacer un recorrido por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Y una de ellas es que hace un par de semanas la OPS dio a conocer un informe con una cifra que por lo menos a mí me pareció alarmante. Entre 2020 y 2022 aumentaron un 30% los casos de sífilis. Tremendo. Y mucho en mujeres embarazadas. Para saber un poco más sobre esto, tenemos en línea a la doctora Viviana Leiro. Médica de planta del Servicio de Dermatología del Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muniz. Además es jefa del sector de enfermedades de transmisión sexual y subdirectora de la carrera de médico especialista en dermatología en la misma institución. Hola doctora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal Nora? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por atendernos y la verdad es que usted nos dirá si es correcto o no, pero a mí me alarmó que una enfermedad que la mayoría de nosotros cree que es algo del pasado, porque cuando lee la historia sabe que, por ejemplo, hubo grandes personalidades del pasado, como Shakespeare, que tuvieron sífilis y otros. Era una enfermedad muy extendida en esa época, cuando no había manera de prevenirla ni de curarla, porque es prevenible y curable. Pero bueno, parecía que había quedado en el pasado y no, está reviviendo. Creo que todas las infecciones de transmisión sexual son antiguas como el placer y que nunca han de estar. Sífilis, es cierto, desde el 2010 estamos viendo un aumento en las tasas realmente sostenido. Creo que hubo un poco en el momento de la pandemia y bueno, ahora estamos otra vez en pico de casos. Esto, como vos decías, es a nivel global y bueno, lo estamos viendo en Argentina y lo que es alarmante es que sobre todo se están viendo muchos casos en mujeres, con una muy alta en mujeres jóvenes, ha traído consecuentemente un aumento de las congénitas. Ay, qué lástima. Y como vos que decías, se corta un poco la transmisión. No sé si se puede hacer algo desde los controles para mejorarla, pero seguimos adelante, seguimos adelante. Vamos a intentar llamarla por teléfono a ver si tenemos una mejor calidad de comunicación y volvemos a retomar la entrevista, Nora. Sí, la verdad es que es algo preocupante, especialmente, como decía la doctora Leiro,
mucha sífilis en mujeres y en mujeres embarazadas. En una enfermedad prevenible y curable. Es una enfermedad producida por una bacteria que se transmite por las relaciones sexuales. Estamos tratando de conseguir a la doctora por teléfono para que sea más clarita la comunicación. A ver, allí nos confirman. Acá la tenemos de nuevo. Ya la tenemos en línea. Hola, doctora, ¿nos escucha? Sí, sí, escucho. Bueno, muchísimas gracias por atendernos por teléfono, porque se cortaba mucho la transmisión y nos perdíamos todo eso interesante que nos estaba contando. Nos decía que acá también en la Argentina se está viendo aumento de casos, especialmente en mujeres. Sobre todo mujeres jóvenes, según el último boletín del Ministerio, entre los 15 y 19, una prevalencia 3 veces superior al promedio. Y entre los 20 y 24, 4 veces superior en mujeres jóvenes. Y esto trae aparejado también un aumento de sífilis congénita. Y no, lo que comentaba, como decía Nora, esto se ve a nivel global, pero que también lo estamos viendo en Argentina, cuando estamos hablando de una enfermedad que es totalmente prevenible y de fácil tratamiento, ¿no? ¿La sífilis se transmite de la mamá al bebé en gestación? Claro, sí, se transmite por vía vertical, sí. ¿Y qué ocurre con ese bebé que nace con sífilis? Si no se detecta a tiempo, ese bebé puede nacer con una sífilis congénita, que esto puede ser o que el bebé no llegue a término o que nazca con varios problemas que pueden ser, por ejemplo, desde las lesiones similares a las que se ven en un secundarismo sifilítico en un adulto, o incluso ceguera y malformaciones cardíacas. Bueno, la verdad que son casos muy, muy graves. Y estamos hablando de algo que podemos prevenir con un análisis de sangre que se debería realizar en toda embarazada en cada trimestre, no en el primero, segundo y tercer trimestre. O sea, está indicado que dentro de los controles a la embarazada se incluya la detección de sífilis. Claro. La sífilis, los primeros signos, según tengo entendido, pueden pasar inadvertidos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las primeras señales que puede notar una persona de que está que adquirió la bacteria de la sífilis? La primera manifestación es el chancro, que es como una llaga que puede estar localizada en la boca, en la zona genital, en la zona anal. Es como la puerta de entrada del Treponema pallidum, que es la bacteria de la sífilis. Pero puede ser que el paciente o no lo vea o no lo perciba, porque además es una lesión, el chancro, que generalmente es indolora, o sea, no provoca dolor y puede estar como escondido también. Entonces, yo creo que una de las maneras sí que el paciente consulte si nota alguna de estas lesiones, pero también es importante realizarse periódicamente los testeos, porque todas las infecciones de transmisión sexual en alguna etapa son asintomáticas, entonces no tenemos que esperar por ahí a tener un síntoma. Y esto, bueno, lo decía para sífilis, pero también con otras infecciones de transmisión sexual. Pero bueno, digamos que la primera lesión es esto, es el chancro, que es esta llaga que puede estar localizada, como decíamos, en las mucosas, y luego si el paciente, esta lesión pasa desapercibida y la enfermedad sigue avanzando, entramos en la etapa secundaria, donde ahí hay más manifestaciones. Generalmente es un cuadro sistémico donde el paciente presenta manchas en la piel. Estas manchas pueden estar en las palmas, en las plantas, pueden estar en todo el cuerpo. Y puede haber también acá, en este momento, también compromisos de las mucosas, de la mucosa oral, de la mucosa genital y de la mucosa anal. Y estas lesiones que están en las mucosas son sumamente contagiosas. Esta es la etapa, digamos, más contagiosa de la enfermedad. Así que también es importante detectarlo en esta etapa. La verdad es que es tremendo lo que nos cuenta, doctora, porque, como usted decía, es una enfermedad prevenible y curable. ¿Se previene, Totalmente, ¿no?, con el preservativo, con el uso del preservativo, o hay algún otro medio de prevención? No, en este momento, bueno, se está hablando mucho de otras estrategias de prevención para sífilis,
se está hablando mucho de una estrategia que es el Doxipep, que es tomar doxiciclina, que es un antibiótico que se utiliza de segunda línea para, por ejemplo, se usa en alérgicos a la penicilina, de usarlo como estrategia de prevención posterior a una relación sexual. Esto es algo que se está planteando un poco por cómo se disparó la sífilis en todo el mundo, digamos. Pero bueno, el preservativo es lo que evita no solo la transmisión de las infecciones de transmisión sexual, todas, incluido el HIV también. Lo que pasa que lamentablemente se ha dejado un poco de usar el preservativo, un poco en los jóvenes, creo que porque no vivieron la peor etapa del VIH, y también en los mayores porque, bueno, no lo usaron y ahora por ahí les cuesta adaptarse, y además creo que por ahí la información está un poco dirigida a los jóvenes, pero por ahí no tanto a este grupo etario. Y después otra cosa que vemos es que no se usa prácticamente nunca para el sexo oral. O sea, el sexo oral es sexo, yo siempre se lo digo a los pacientes, y también hay que usar ahí el preservativo porque, como les decía, las lesiones están en las mucosas y se pueden transmitir perfectamente si las lesiones están en la boca a través del sexo oral. Es muy fácil el contagio a través de esa vía. Pero además es curable, o sea, y es curable. Totalmente. Y el Estado se hace cargo del tratamiento, ¿no? El tratamiento es gratuito para la sífilis temprana, que es la sífilis primaria y secundaria, y la que tiene menos de un año de evolución, es una sola dosis de penicilina, y obviamente que es gratuito porque el Estado tiene la obligación de dar la medicación. Así que sí, nosotros acá no hemos tenido problemas con la penicilina, pero sé que en Estados Unidos estuvieron en algún tiempo sin penicilina. Y es una droga sumamente económica, no es una droga cara y está disponible. Podría evitarse tranquilamente con el uso del preservativo para todo tipo de relación sexual, incluido el sexo oral, y bueno, una vez que la persona se ha contagiado, con una dosis de penicilina es suficiente. Y en cuanto al embarazo, hacer estos testeos en cada trimestre del embarazo, no solo en el primer trimestre, porque una embarazada se puede contagiar en el segundo o tercer trimestre también, ¿no? Y esto también no solo aplica para sífilis, sino también para el HIV. También en el boletín lo que hemos visto es que muchas de estas mujeres estaban coinfectadas con HIV, o sea que tenían sífilis y HIV también. Así que creo que también detectar sífilis es una buena oportunidad para detectar HIV también, y no llegar en forma tardía a ese diagnóstico también. Claro. Ahora, ¿qué pasa si uno no la cura? No se da esa inyección que corresponde, y con lo cual una sola inyección, por lo menos en las que tienen menos de un año de evolución, y se cura. ¿Qué pasa si no se controla la sífilis, si se la deja correr? Claro, si pasó más de un año, ahí la indicación son 3 dosis de penicilina. Otra cosa que hemos estado viendo últimamente, porque bueno, como estamos viendo mucha sífilis, vemos por ahí lo que no es tan habitual, estamos viendo neurosífilis, o sea, es sífilis que ya tardía, y hemos tenido casos de, por ejemplo, pacientes que consultan por compromiso oftalmológico, nos derivan del Hospital Santa Lucía con bastante frecuencia, y esos son pacientes que ya hay que internarlos, hacerles una punción lumbar para estudiar el líquido cefalorraquídeo. Y ahí la penicilina hay que inyectarla por vía endovenosa. Ya acá no sería en forma intramuscular, sino que es por vía endovenosa durante 10 a 14 días con el paciente internado. O sea que ya ahí la cosa se complica un poco más y a veces puede dejar secuelas en la vista, ¿no? Así que también es algo que les preguntamos a los pacientes si han tenido alguna dificultad en la visión, porque eso nos puede alertar que podemos estar ante una neurosífilis, que eso también estamos viendo mucho. Doctora, bueno, realmente importantísimo. Además, muchas veces se piensa que estas enfermedades son de una clase social, de la más desfavorecida. Por lo que usted nos está contando, le puede tocar a cualquiera, ¿no? Muy bueno esto que decís, Nora. Sí, todas las infecciones de transmisión sexual no respetan ni edad, ni sexo, ni nivel socioeconómico cultural. O sea que esto es para todos. El mensaje tiene que ser para todos. Y bueno, y aprovechar la oportunidad no solo para detectar estas infecciones, como hablábamos de sífilis, sino también HIV y las hepatitis, ¿no? Que también
son infecciones de transmisión sexual, la hepatitis B, la hepatitis C, la hepatitis A, y también tener algo que nosotros controlamos, los calendarios de vacunación, ver que las personas tengan las vacunas que corresponden para que tenemos disponibles, por ejemplo, para el HPV o el papiloma virus humano, y también para la hepatitis B. Doctora, le agradecemos enormemente cómo nos contó, nos explicó, nos aclaró este tema. Hay que hacerse las pruebas, no hay que tener miedo, mejor saber siempre para tomar, ¿no? Para tomar las decisiones que correspondan. Le mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias por estos minutos con Al Infinito y Más Allá. Muchas gracias, Nora, un placer. Estuvimos hablando con la doctora Viviana Leiro del Gran Hospital Muñiz. Impresionante la tarea del Hospital Muñiz en todo lo que tiene que ver con las enfermedades infecciosas. La doctora Leiro es médica de planta del Servicio de Dermatología de este hospital, jefa del sector de enfermedades de transmisión sexual y subdirectora de la carrera de médico especialista en dermatología de la misma institución. Instrucciones para ser un talento excepcional. No hay. Pero tranqui, Al Infinito y Más Allá te cuenta historias de vida de mujeres y hombres que sí lo fueron. Al Infinito y Más Allá, con Nora Bar, presenta Talentos Excepcionales. Y bien, Nora, ¿qué historia tenemos este domingo para seguir aprendiendo? Bueno, hoy tenemos 2 por el precio de 1, Sebastián. A ver, 2. Sí. Bueno, a ver. Los médicos James Blandel y Karl Landsteiner, uno inglés, el otro austríaco. Ambos pioneros de lo que hoy conocemos como transfusiones de sangre, que tuvo una larga historia y en la que trabajaron por separado en los siglos XIX y XX, mientras cotidianamente se abrían paso entre el entusiasmo y la desilusión, dicen los historiadores de la medicina. Principalmente porque en el inicio de sus experimentos todavía no se habían descubierto los grupos sanguíneos. Al obstetra James Blandel se le atribuye la hazaña de realizar la primera transfusión de sangre de una persona a otra. Hasta ese momento, todos los intentos que se habían hecho eran muy poco seguros. Y, por ejemplo, se recuerda al médico francés Jean-Baptiste Denis, quien a mediados del siglo XVII, exactamente en 1667, hizo una transfusión, escuchen esto, de un ser humano, desde un ser humano, usando como cánulas nada menos que plumas de ave. El paciente, que justamente padecía sífilis, murió minutos después de haber recibido 3 transfusiones de sangre de cordero. Y sí, rechazo inmediato. Pero aunque fue un fracaso, este intento abrió un camino para lo que se lograría recién un siglo y medio más tarde, cuando Blandel obtiene el primer éxito. Según Clifford Pickover, en 1829 Blandel transfundió sangre de un hombre a su esposa por medio de una jeringa, pues la mujer sangraba profusamente después de un parto. La parturienta sobrevivió, de modo que esta representó lo que se considera la primera transfusión de sangre documentada con éxito. No pasó mucho tiempo para que Blandel se diera cuenta de que muchas transfusiones causaban lesiones renales y posteriormente, en la mayoría de los casos, la muerte. Fue en esos días, alrededor de 1900, cuando el médico austríaco Karl Landsteiner descubrió los grupos sanguíneos. Y también que la transfusión entre personas que tenían el mismo grupo solía ser segura. Tiempo más tarde, a mediados de 1930, con el perfeccionamiento de la refrigeración, aparecieron los bancos de sangre. En la Argentina, nuestro Luis Agote, médico e investigador, nacido en 1868, fue el primer profesional del mundo que hizo transfusiones de sangre indirectas, es decir, sin que la sangre se coagulara en el recipiente que la contenía gracias al citrato sódico. O sea, un aporte invalorable. ¿Qué se puede agregar a esto? Bueno, hubo muchos en el camino, pero James Blandel, Karl Landsteiner y, por supuesto, Luis Agote fueron verdaderos talentos excepcionales.
Estás escuchando Al Infinito y Más Allá. Ciencia, salud y tecnología. Al Infinito y Más Allá. Con Nora Bar. Bueno, muy bien, ya casi en la despedida del programa del día de hoy, Nora, compartimos unos últimos mensajes que llegaron, movilizados también por el tema del CONICET, la primera entrevista que realizamos en el día de hoy. Ale Guerra dice, el CONICET, uno de los mejores. Aquí en Jujuy estuvimos apoyando siempre, sobre todo a los que becaron, expusieron sus trabajos e investigaciones. Aquel día fue hermoso realmente, estuvo ahí. También tenemos a Ceci que dice, qué lindo escuchar a gente tan comprometida. Y Héctor López, finalmente, todo el mundo va hacia la ciencia y la tecnología. Nuestros científicos son excelentes. Muchas gracias a todos ustedes, como siempre, por estar del otro lado, compartiendo con nosotros esta hora de divulgación científica. Nora, vamos con el final. Solo puedo agregar que nosotros, como parte de la sociedad, tenemos que ponernos de pie, tenemos que defender a nuestros científicos. Los científicos son una riqueza invalorable de este país. Y bueno, nos tenemos que ir porque ya tenemos que aterrizar. Muchísimas gracias a nuestra operadora Florencia Trevino, en las cámaras a Marco Arauz, en redes a Federico Pasos, a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general y a Eva Ojeda Bar en la producción. Y por supuesto, como siempre decimos, muchísimas gracias a todos ustedes que son el alma de este programa. Son el sentido de esta recorrida que hacemos por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología que dimos en llamar Al Infinito y Más Allá. Que tengan una excelente semana y nos encontramos de nuevo el domingo que viene a las 12 en punto aquí en el Destape Radio.